En el capítulo 11 de Números vemos otra vez al pueblo de Israel quejarse, ahora porque estaba cansado del maná, cansado del pan que Dios les regalaba, y lloraban diciendo: ¿quién nos diera de comer carne? Y añadieron algo inaudito: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Lo que comían los hijos de Israel en Egipto no era de balde, era el pago que recibían por la explotación a la que los sometían los egipcios, como si fueran animales de carga. Y aún así decían que echaban de menos la comida que les daban los egipcios porque se la daban gratis. Este pueblo de Israel tuvo mucho, y Jehová les prometió aún más por medio de sus profetas, pero sus errores y su insensatez les hizo perderlo todo. Esa fue la gran tragedia de Israel, que no supo valorar las bendiciones recibidas, y Moisés tuvo que decirles: menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo: ¿por qué salimos de Egipto? Y cuando la situación llegó a tal punto que el pueblo no era capaz de valorar el presente y lloraba mirando al pasado continuamente, Moisés exclamó: no puedo yo solo llevar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. El pueblo de Israel era una rémora en la vida de Moisés. Entonces Jehová pidió a Moisés que reuniera a 70 de los ancianos de Israel, que los llevara a la entrada del tabernáculo de reunión y que esperaran allí. Y le dijo: yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Y así fue, y estos 70 varones tuvieron el espíritu de profecía como el de Moisés. El espíritu de profecía era la solución que Jehová daba a un pueblo incapaz de liberarse del pasado y que no se dejaba llevar hacia adelante. Y 2 hombres llamados Eldad y Medad tuvieron también ese mismo espíritu de profecía, pero como no estuvieron con los 70 y con Moisés a la entrada del tabernáculo para que recibieran oficialmente o formalmente ese don, Josué pidió a Moisés que no les permitiera profetizar. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá que todos los del pueblo de Jehová fuesen profetas, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Qué quiso decir Moisés con este deseo de que todos los hijos de Israel fueran profetas? Moisés no sentía celos porque otros compartieran el don que él tenía como profeta del pueblo. No se sentía amenazado porque otros tuvieran ese don espiritual, sino que deseó que todo el pueblo tuviera el don de profecía y el poder de la revelación para guiar sus vidas, semejante al que él había recibido como profeta para guiar a Israel. Porque Moisés sabía que esa era la manera más eficaz de ayudar al pueblo a tener la necesaria visión del futuro que les ayudara a liberarse del pasado y a esforzarse no solo por estar en la tierra prometida, sino, y más importante aún, por llegar a ser el pueblo de Dios. Encontramos algo muy diferente en María y Aarón, que se opusieron a Moisés, diciendo: ¿solamente por medio de Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? María era profetisa entre las mujeres de Israel,
y Aarón recibió el sumo sacerdocio y una posición privilegiada en la nación, pero parece que el orgullo les hacía sentirse insatisfechos, disputando a su hermano la preeminencia de su llamamiento. En nuestra dispensación, todos los miembros de la Iglesia reciben el don del Espíritu Santo después de bautizarse. Entre los dones del Espíritu está el don de profecía, y en el uso de este y otros dones del Espíritu es importante entender la necesidad de tener en nuestras vidas tanto la revelación de los profetas como la revelación personal en nuestro viaje a la tierra prometida, que representa en nuestro caso la vida eterna. El Israel del Sinaí, después de recibir la ley de Dios, siguió su viaje, y cuando acamparon en el desierto de Parán, el Señor les dijo que había llegado la hora de entrar y poseer la tierra prometida, y mandó que se enviara a un grupo de hombres para explorar la tierra de Canaán y traer un informe de lo que descubrieran. Ese grupo especial, que tanta influencia tendría en el desarrollo de los acontecimientos, debería estar formado por un representante de cada tribu, príncipes de los hijos de Israel, todos ellos. Y Moisés los mandó a reconocer Canaán, cómo era la tierra, si sus ciudades eran tiendas o estaban amuralladas, y les pidió que recogieran el fruto del país, y era tiempo de las primeras uvas. Después de 40 días volvieron de su viaje de reconocimiento y trajeron testimonios de la riqueza de aquella tierra en la que Dios les había dicho que fluía leche y miel. Como ejemplo de aquella riqueza, trajeron un racimo de uvas tan grande que necesitaron que lo cargaran 2 hombres en un palo. Pero, con excepción de Caleb y Josué, los demás exploradores dieron un informe negativo y pesimista. Dijeron que la tierra era rica, pero que sería imposible expulsar de ella a sus habitantes, porque eran muy fuertes y habitaban en ciudades grandes y fortificadas. Y, exagerando lo que habían visto, dijeron que los hombres eran de gran estatura y que ante ellos los hijos de Israel eran como langostas. Este informe mostraba la falta de fe de quienes lo dieron, y la tragedia empezó cuando los hijos de Israel, olvidando nuevamente todo el poder que Dios les había mostrado hasta ese momento, decidieron dar oído al informe negativo. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y toda la multitud les dijo: «Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Por qué nos ha traído Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras esposas y nuestros hijos pequeños sean una presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto?» Y se decían el uno al otro: «Nombremos otro dirigente y volvamos a Egipto». Y cuando Josué y Caleb, que también fueron a explorar la tierra, intentaron contrarrestar los efectos de aquel informe tan negativo, los hijos de Israel hablaron de apedrearlos. Y Jehová dijo a Moisés: «¿Hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Hasta cuándo seguirán sin creer en mí con todas las señales que he hecho entre ellos? Los heriré con mortandad y los desheredaré, y a ti te pondré sobre una nación más grande y más fuerte». Y nuevamente Moisés tuvo que interceder y pedir misericordia para su pueblo, diciendo: «Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, como los has perdonado desde Egipto hasta aquí».
Y el Señor dijo que los perdonaba, pero ninguno de los que lo habían menospreciado y que se habían negado a escuchar su voz una y otra vez, verían la tierra que prometió a sus padres. Y dijo lo siguiente: ¿hasta cuándo tendré que soportar a esta depravada multitud que murmura contra mí? Y pidió a Moisés que les dijera que ninguno de los mayores de 20 años que habían murmurado contra él en el desierto entraría en la tierra de Canaán. Y añadió algo terrible que deberíamos meditar. Dijo a los padres: vosotros no entraréis en la tierra de vuestros pequeños, de los que dijisteis que serían una presa. Yo los haré entrar y conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Y añadió lo siguiente: vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto durante 40 años. Ellos pagarán las consecuencias de vuestras infidelidades hasta que vuestros cuerpos se consuman en el desierto. Recordemos que cuando supieron que Jehová no les iba a regalar la tierra prometida, protestaron, diciendo: ¿por qué nos ha traído Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras esposas y nuestros hijos pequeños sean una presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y se decían el uno al otro: nombremos otro dirigente y volvamos a Egipto. Estaban diciendo que preferían la esclavitud de Egipto para ellos y para sus hijos, porque, según ellos, en Egipto la comida era gratis, mientras que en la tierra prometida tendrían que pagar el precio de la abundancia de la tierra y el precio de la libertad que allí podrían gozar. Esto ya lo hemos visto en las lecciones anteriores. Cuando estaban a punto de recibir la ley, sustituyeron a Dios por un becerro, y ahora que estaban a poca distancia de la tierra prometida, querían sustituir al profeta por un caudillo que los ayudara a volver a la servidumbre de Egipto. Menospreciaron a Dios y a su profeta y rechazaron la tierra que Dios había prometido a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y ese fue el principio de la tragedia de todo el pueblo. Los hijos de Israel fueron testigos de cómo Dios los libró con su poder de la esclavitud en el imperio más grande de su época. Vieron cómo la muerte pasó de sus casas después de haber marcado sus puertas con la sangre del cordero sin mancha, mientras lamentos desgarradores salían de las casas de los egipcios con la muerte de sus primogénitos. Cruzaron el Mar Rojo dividido en dos por su profeta y vieron caer las aguas sobre el ejército de Faraón. Comieron milagrosamente pan que cayó del cielo y bebieron agua que manaba de una roca. Vieron cómo la gloria de Jehová sacudió el monte Sinaí y lo hizo brillar como fuego. ¿Qué otro pueblo en toda la historia de la humanidad ha sido testigo de cómo Dios estaba con él, dispuesto a usar su infinito poder para bendecirlo? Como he dicho antes, este pueblo tuvo mucho y se le prometió más aún, pero sus errores y su insensatez les hizo perderlo todo. Esa fue la gran tragedia de Israel, que no supo valorar las bendiciones recibidas y perdió las bendiciones por recibir. Y cuando Moisés dio a conocer al pueblo las palabras de Jehová, diciéndoles que como castigo por haber murmurado, los 40 días que tardaron en reconocer la tierra se convertirían en 40 años andando por el desierto, sin poder entrar en la tierra prometida, el pueblo se afligió mucho. Y de repente cambian de opinión y deciden ir contra los cananeos diciendo: «Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado». Pero esta decisión no era señal de un verdadero arrepentimiento, sino de una pertinaz incoherencia y contradicción.
Cuando les mandó Jehová que entraran en la tierra, ellos se negaron. Y ahora que les dice que no entrarán, ellos deciden entrar. Por eso Moisés les dijo: ¿por qué quebrantáis el mandato de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros, no sea que os hieran vuestros enemigos. Caeréis a espada porque habéis dejado de seguir a Jehová. Por eso Jehová no estará con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, mas ni el arca del pacto de Jehová ni Moisés se apartaron de en medio del campamento. El Señor había retirado su mandato de tomar posesión de la tierra, y si lo intentaban, lo harían sin su protección y sin su poder. ¿Podría Israel prevalecer sin el Señor? La respuesta está en lo que dijo Moisés sobre lo que pasó. Descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron. Y con esa actitud siguió el pueblo adelante en su travesía del desierto. Y cuando llegaron al desierto de Zin, acamparon en Cades, y ocurrió lo que ya sabemos. Como no había agua para beber, todos se enfrentaron con Moisés y Aarón, quejándose por haberlos sacado de Egipto. Y Jehová habló a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos, y ésta dará su agua. Y Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la peña, y Moisés les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os sacaremos agua de esta peña? Entonces alzó Moisés la mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y brotó mucha agua, y bebieron la congregación y sus bestias. Pero parece que Jehová no estaba satisfecho, y dijo a Moisés: por cuanto no creísteis en mí para santificarme ante los ojos de los hijos de Israel, no llevaréis a esta congregación a la tierra que les he dado. ¿Por qué no se permitió a Moisés entrar en la tierra prometida? El Señor había mandado a Moisés que diera agua a un pueblo murmurador, diciendo, señalando una roca: hablad a la peña a vista de Israel, y ella dará su agua. Pero Moisés, cansado de su pueblo y enojado, en lugar de hablar a la peña, habló a su pueblo y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Y en lugar de hablar a la roca como mandó Jehová, la golpeó con su vara 2 veces, haciendo que saliera agua en abundancia. Entonces Jehová dijo a Moisés y a Aarón: porque no confiasteis en mí, no llevaréis a esta congregación a la tierra que les he dado. En otros pasajes se insiste en que Moisés pecó en esta ocasión, como por ejemplo en el Deuteronomio, en el que leemos que por esa razón Jehová mandó a Moisés subir al monte Nebo, desde el que se podía ver Canaán, y le dijo que no entraría en ella. Y además leemos en este pasaje que Jehová dijo a Moisés que moriría en aquel monte, algo que se repite en un capítulo posterior en el que leemos que Moisés subió al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, y desde allí le mostró Jehová la tierra de Canaán, diciéndole: esta es la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás allá. Y leemos a continuación que Moisés murió allí, añadiendo algo sorprendente, que fue Jehová el que lo sepultó, y que nadie conoce el lugar de su sepulcro hasta hoy.
En el libro de Mormón leemos que Moisés fue un hombre justo y que el significado de que Jehová fue quien lo sepultó quiere decir que el Espíritu lo arrebató y se lo llevó a la presencia de Dios como un ser trasladado. Es decir, que Moisés tuvo el gran privilegio de entrar en una tierra prometida mucho mejor que la tierra de Canaán, enseñándonos que Moisés no recibió un castigo, sino una bendición por su fidelidad en el cumplimiento de su llamamiento como profeta de Israel. En el capítulo 21 de Números vemos cómo Jehová bendijo a los hijos de Israel y les dio poder para destruir al rey cananeo Arad. A pesar de todo, los hijos de Israel empezaron a murmurar contra Dios y contra Moisés porque estaban insatisfechos con los alimentos que recibían, diciendo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Y en castigo por sus murmuraciones, Jehová envió sobre ellos serpientes venenosas que mordían al pueblo, provocando la muerte de muchos de ellos. El pueblo entonces se arrepintió de haber hablado contra Moisés y contra Jehová, y pidieron a Moisés que rogara a Jehová que los librara de las serpientes. Entonces Jehová dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera sobre un asta, y que todos los que sufrieran la picadura de las serpientes se curarían mirando a la serpiente de bronce. En este pasaje no se dice nada más sobre este asunto, pero profetas posteriores explicaron varias cosas. El apóstol Juan, por ejemplo, comparó a la serpiente con Jesucristo. Y Nefi, en el libro de Mormón, enseñó que muchos perecieron porque pensaron que la solución era tan simple que no hicieron caso. Alma también, en el libro de Mormón, explica que los que perecieron fue porque endurecieron sus corazones y no creyeron que mirar a la serpiente los sanaría, y aplicó esta experiencia diciendo: mirad y empezad a creer en el Hijo de Dios, que vendrá para redimir a los de su pueblo, y que padecerá y morirá para expiar sus pecados, y que se levantará de entre los muertos para llevar a cabo la resurrección de todos los hombres. Nefi, el hijo de Elamán, enseñó que así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así se levantará aquel que ha de venir, y así como cuantos miraron a esa serpiente vivieron, de la misma manera cuantos miren al Hijo de Dios con fe, teniendo un espíritu contrito, vivirán la vida que es eterna. Los hijos de Israel tuvieron que enfrentarse en su camino con diferentes ejércitos que se opusieron a su marcha. Después de que Israel venciera a los amorreos en uno de esos enfrentamientos, Balac, el rey de los moabitas, temeroso de los ejércitos de los israelitas, buscó la ayuda de Balaam, que tenía la fama de bendecir y maldecir con gran poder. Un ángel del Señor advirtió severamente a Balaam que no maldijera a Israel. Entonces Balaam no se atrevió a maldecir a Israel directamente, pero para obtener la recompensa que le prometió Balac si maldecía a Israel, procedió a maldecirlo indirectamente. Lo que hizo fue, sabiendo que Dios solo puede bendecir a su pueblo si obedece su ley, Baal aconsejó a los moabitas que sedujeran a los israelitas con las hijas de Moab en la adoración de Baal Peor, dios de la fertilidad, y que los hicieran participar en los sacrificios y en los rituales inmorales de adoración al ídolo. Los que hemos hecho un pacto con Dios para ser su pueblo tenemos que decidir si queremos que Dios esté entre nosotros o si por el contrario decidimos rebelarnos contra Él y alejarnos de la tierra prometida. Dios quiere que entremos todos y nosotros tenemos que decidir si entrar o dedicarnos a dar vueltas por esta vida, perdiendo las bendiciones que Dios nos ha prometido, porque no estamos dispuestos a convertir la travesía del desierto en la senda de los convenios.